Si ustedes quieren calcular esta estatura, es de aquí al techo, aproximadamente. Imagínate un hombre que llegue de aquí al techo. Estas personas, de acuerdo a la Biblia, estos gigantes, tenían otra peculiaridad. En sus manos no tenían 5 dedos como tú y yo, sino que tenían 6 dedos en una mano, tenían 6 dedos en la otra mano, 6 dedos en el pie derecho y 6 dedos en el pie izquierdo. Veamos rápidamente estas citas en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 18 al 22. Dice la Biblia: hubo otra guerra después de Gof contra los filisteos. Entonces Sibecaí, husatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra en Gof contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. En el primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, la Biblia dice: después aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecaí, husatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿De dónde salieron? ¿Pudieron haber sido seres humanos normales? Porque jamás se ha vuelto a ver cosa semejante en la historia humana. Hemos visto hace algunos años un hombre que rompió el récord de estatura, uno en varios siglos, que está en el libro de Guinness, que llegó a los 2,50, 2,60 metros de estatura, o sea, a la mitad de la estatura de los gigantes que la Biblia anuncia, y además con todos sus órganos normales. Estos gigantes de la Biblia eran anormales. La investigación que vamos en esta mañana a emprender va a sorprender, repito, a muchos, va a conmocionar a otros, pero la Biblia es muy clara al respecto y además es nuestra única fuente fidedigna de información. Vamos a comenzar en la Biblia a estudiar a estos seres con cuerpos monstruosos, porque el hecho de que estos gigantes o de que estos seres tuvieran cuerpos enormes y que vivieron en esta tierra es una verdad establecida en la Biblia. Vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en el libro del Génesis, capítulo 6, donde este pasaje será la base teológica de todo nuestro estudio. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Quiero que mantengan durante toda la conferencia los términos que se usan inequívocamente. Aquí están hablando de hombres. Cuando los hombres, o sea, los seres humanos, como tú y como yo, comenzamos a multiplicarnos, nos nacieron hijas, les nacieron hijas. Pero el versículo 2 nos introduce un término en el original hebreo totalmente diferente, que viendo los hijos de Dios, en el hebreo, Ben Elohim, con B grande, Ben Elohim. Aquí ya encontramos a otro tipo de seres. Ya no son los hombres del versículo 1, ni son las hijas de los hombres del versículo 1. Los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres, de los del versículo 1, ¿vamos bien?, eran hermosas, tomaron para así mujeres
y escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 días. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí encontramos en el libro del Génesis que hubo una alteración de la genética humana en los tiempos antes del diluvio, en los tiempos de Noé. Estos misteriosos hijos de Dios se metieron con las hijas o con las mujeres humanas, y del producto de esta relación, la Biblia nos enseña que nacieron hombres de 4 o 5 metros de estatura, que se traduce con la palabra de gigantes. La palabra gigantes en el versículo 4 en el hebreo es la palabra nepilim, N-E-P-H-I-L-E-M, nepilim, que significa en la etimología hebrea seres caídos, los caídos. Eso es lo que significa la palabra etimológicamente. Entonces aquí encontramos que estos hombres nacieron de una cruza misteriosa que vamos a ir desarrollando, y lo que primero nos encontramos en este momento es lo siguiente. Dios estableció en el capítulo 1 del Génesis que todo debería de ser según su semejanza y su género. Génesis 1 del 10, 11 y 12. Las semillas de las manzanas tienen escondido en la semilla de la manzana el código o la información genética hereditaria que va a hacer que cuando la semilla se siembre, crezca una fruta con el cuerpo de una manzana, con el jugo de una manzana y con la composición o los componentes propios de una manzana. La semilla de una papaya contendrá la información genética hereditaria de una papaya. Los espermas de los changos van a producir chimpancés, los de las jirafas, los de los hipopótamos, pero nosotros los seres humanos, la Biblia dice que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y para todas las personas que nos escuchan actualmente y que creen que venimos o somos el resultado de una selección natural o que venimos de los animales, es muy sencillo de responder. El día que tú necesites una transfusión de sangre, que te transfundan la sangre de chita. No contiene la sangre de ningún animal, ni de los chimpancés, que creen que son los más acercados al ser humano. No contienen los genes que contiene la sangre de los negritos, la de los amarillos y la de los anglosajones. Dice en Hechos 17 que Dios hizo de una sangre a todos los hombres. Hay sangre RH positivo, hay sangre universal, etcétera, etcétera, pero es sangre humana, no es subhumana. Algo sucede en la Biblia que Dios nos revela que altera los genes humanos. Porque jamás en la historia ninguna pareja se ha cruzado y ha tenido a un muchacho de 5 metros de estatura con deformidades, como existieron, y lo vamos a continuar comprobando en las Sagradas Escrituras. En el libro de los Números, capítulo 13, versículo 33, dice la Biblia, y ya se nos va dando más revelación: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Aquí encontramos, en segundo lugar, la palabra gigantes ha cambiado en su etimología hebrea. Ahora, aquí la palabra gigantes es la palabra hebrea Rafa, R-A-P-H-A, de donde viene la palabra refaíta, o de donde obtenemos el Valle de los Gigantes, que comenzaron a tener un lugar especial y se les comenzó a clasificar dentro de una familia. Vamos a volverlo a leer. Dice aquí que estos gigantes eran hijos de Anac, y aquí ya se establece
un patrón de descendencia genealógico de estos gigantes. De Anac vinieron los anaseos. Y los anaseos son los gigantes que fueron exterminados en su primera generación por Josué y por Caleb. Veamos en Josué capítulo 11, versículos del 21 al 22. Josué capítulo 11, versículo 21 y 22. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó ¿a quiénes? A los anaseos, que en Números 13:33 eran los hijos de Anac, o sea, los gigantes de los montes de Hebrón. Versículo 22, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Y en el capítulo 14 de Josué, versículo 12, dice la Biblia que Caleb le dijo a Josué: dame ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, ahí están otra vez, están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. En Deuteronomio capítulo 2, versículos 19 y 20, la Biblia nos revela que aparte de que los gigantes comenzaron a ser clasificados como los hijos de Anac, a quienes se les denominó los anaseos, comenzaron a escoger una tierra, un área geográfica que se llamó Amón, donde comenzaron los gigantes a multiplicarse. Dice Deuteronomio 2, 19 y 20. Cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni te metas con ellos, o sea, no contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón. Pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella, o sea, en Amón, gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos. Comenzaron a estos gigantes a llamarles somsomeos en la tierra de Amón. Esto es interesante porque los somsomeos fueron gigantes al igual que los anaseos. Ahora en Deuteronomio 2, ahí mismo en el versículo 10 y versículo 11, dice la Biblia que los emitas, aquí tenemos otro grupo de étnico viviendo en la tierra de Canaán, habitaron en ella antes. Fíjense lo que dice: pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Entonces ya tenemos a los anaseos, ya tenemos a los amonitas y ya tenemos a los emitas. Ahora vayamos al capítulo 3 de Deuteronomio, versículo 11, y dice la Biblia que Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de la cama de ella es de 9 codos y la anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Aquí encontramos que la cama del rey de Basán, que fue un gigante, tenía 5 metros de largo, 9 codos y 4 codos de ancho, 3.20 metros de anchura. Este rey en Basán era un gigante de 5 metros, donde se acostaba en su cama de 5 metros. Otro nombre para la rama de los gigantes en el Antiguo Testamento es Refaim, que le acabamos de mencionar, R-E-P-H-A-I-M. Es una palabra hebrea. Veámosla en 2 de Samuel capítulo 5, versículo 18. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Aquí ya más adelante la Biblia nos comienza a revelar que los gigantes se fueron de Amón a los emitas y se fueron a vivir
donde ahorita, en el 1999, se encuentra geográficamente la Franja de Gaza, que es donde están los palestinos que demandan la formación de un Estado palestino al Estado de Israel. Filistea en la Biblia es lo que es ahorita la Franja de Gaza, que es la costa del Mediterráneo enfrente de Israel. Ahora bien, en muchas partes de la Biblia, y aquí comenzamos ya a profundizar, y quiero antes explicarles lo siguiente. En español tenemos frases como me caes gordo. Muy bien, si tú fueras un americano y quisieras traducir esta frase, ¿cómo la traducirías? I feel you are fat for me. No tiene ningún sentido en inglés, ¿verdad? Entonces, la palabra gordo para nosotros significa dos cosas. Una persona gorda, etimológicamente, y una persona sangrona. En nuestro idioma. Entonces, tenemos vocablos en nuestro idioma que tienen dos o tres significados totalmente diferentes. Otro ejemplo, si un americano viera la palabra padre y buscara en el diccionario, el americano diría, bueno, padre es father en inglés, que significa papá. Pero para nosotros padre significa papá y también significa bonito. ¿Qué padre está? Está padrísimo. En ningún otro idioma tendría sentido más que en nuestro idioma. Estos se llaman modismos o barbarismos de expresiones idiomáticas. Entonces en el hebreo encontramos palabras que tienen 4 o 5 significados. Y ahora lo entendemos por qué. Y para poder entender el significado tenemos que ver el contexto dentro del cual se escribió para poder traducirlo adecuadamente. La palabra gigante que se usó con la palabra refaíta también se traduce en el hebreo muertos. Veámosla inmediatamente, esta palabra, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21. Y dice en 2 de Samuel 21, versículo 16, y Biesnov de los descendientes de los gigantes, se traduce la palabra refaíta. Y en el capítulo 26 del libro de Isaías, Isaías capítulo 26, versículo 14, dice la Biblia, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Un momentito, por favor. Vamos a estudiar teología en un minuto. Aquí este versículo nos está diciendo que hay unos muertos que no van a resucitar. Y según Juan capítulo 5, 28 y 29, Jesucristo dijo, vendrá la hora cuando todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo del Hombre. Unos saldrán a resurrección de vida, otros a resurrección de condenación. Tanto los buenos como los malos, Apocalipsis 20 del 11 al 15 también nos habla de la resurrección de los malos. Vamos a resucitar, buenos y malos. Pero aquí encontramos en Isaías 26, 14, de que hay ciertos muertos que están dentro del centro de la tierra, en un lugar que se llama el Sheol, y otros en el abismo que no van a resucitar. ¿Por qué no van a resucitar? Estos muertos que la palabra se traduce en el hebreo gigantes, que son los mismos gigantes que hemos visto hasta este momento en Samuel, en Deuteronomio y en Josué. De acuerdo a la Biblia, estos seres de 5 metros que nacieron en la tierra nunca van a levantarse de los muertos. Por lo que, a continuación, podemos llegar a la primera conclusión en esta mañana. Estos gigantes no eran seres humanos 100%, porque los seres humanos, todos, buenos y malos, vamos a resucitar. Vamos a continuar leyendo esto en el Génesis capítulo 14. Y en Génesis capítulo 14 dice la Biblia que aparte de los refaítas, que fueron los gigantes y que comenzaron a desafiar a Israel, el pueblo de Dios, también son mencionados junto con los refaítas en Génesis 14, versículos del 5 al 6. En el año 14 vino Kedorlaomer,
y los reyes que estaban de su parte. Y derrotaron a quienes, a los refaitas, que ya vimos eran los de la raza de los gigantes, en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabé Kirreatim, que ya vimos que también eran gigantes, a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Todas estas naciones de gigantes que comenzaron a esparcirse por la tierra de Canaán fue la razón por la que Dios le ordenó a la nación de Israel que los exterminara, que acabara con estos grupos étnicos, esta raza de gigantes, y que nunca hicieran alianza con ellos, ni hicieran compromiso con ellos, ni tampoco mucho menos les tuvieran temor. Todas estas naciones provinieron de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y la mayoría de estos gigantes, repito, tenían 6 dedos en cada mano. Y aquí podemos hacernos una pregunta. En la Biblia, los números tienen un significado. O sea, existe la numerología bíblica. El diablo, todo lo que es original, lo quiere copiar. Y por eso existe el Kabbalah, ¿verdad?, en los medios ocultistas. Pero los números, por ejemplo, el 13, que para los ocultistas es signo de mala suerte, en la Biblia para nosotros no tiene ningún significado. Pasar por debajo de una escalera a nosotros no nos afecta. Que se te aparezca un gato negro no nos afecta. Lo que es superstición en el mundo del oculto, en el mundo de la Biblia, cobra bajo la luz otra dimensión diferente. Pero en la Biblia los números tienen un significado divino. Por ejemplo, el número 3, pues es el número de la deidad, ¿verdad? La Santa Trinidad. El número 6, pongan atención, el número 6 es el número del ser humano. En 6 días creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Si nosotros tenemos el 666, estamos viendo que dice en Apocalipsis 13, aquí hay sabiduría. El que tenga sabiduría, cuente el número del anticristo, que es el 666. ¿Qué significa, de acuerdo a la Biblia, el 666? Significa el hombre elevado al 3, o sea, a la divinidad. Que es el sueño de Satanás, hacernos creer que somos dioses, que podemos gobernarnos por nosotros mismos, que no necesitamos a un ser supremo para que nos diga lo que tienen que hacer, que nosotros nacimos dioses, somos dioses y vamos a morir dioses. El anticristo será la pieza maestra de Satanás, donde el anticristo se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 4 al 8. Entonces estos gigantes, ¿qué significa que tenían 6 dedos? La Biblia nos muestra que las manos simbolizan nuestras obras. Dice la Biblia, cuando te acerques a Dios, levanta manos santas. No significa que estén limpias mis manos y que me las libre con fab limón, ¿verdad? Y que no tengan ninguna mancha. Significa que cuando me acerque a Dios, me asegure que mis obras son limpias. Levantar manos santas significa ofrecerle a Dios obras limpias producidas en el Espíritu. Entonces nuestras manos tienen 5 dedos cada una. El 5 en la Biblia es el número de la gracia. Es el número de la gracia. El 6 es el número de la carne, del ser humano. Estos gigantes tenían 6 dedos en la mano y 6 dedos en la mano izquierda, denotando que ellos operaban, eran y estaban controlados únicamente por la carne y no por el espíritu. Muchos de ustedes en 3 años vuelvan a oír el cassette y lo van a entender. No espero que todos asimilen esta enseñanza en esta mañana. Bueno, vamos a 1 Samuel capítulo 17 y veamos al famosísimo gigante Goliat, que todos nuestros hijos lo conocen y la historia ha corrido el mundo entero a través de todos los siglos. El gigante Goliat, a quien David mató, tenía 4.50 metros de estatura.
y la armadura que Goliat traía pesaba 85 kilos de peso. Dice en 1 Samuel 17, versículo del 4 al 6. Salió entonces del campamento ¿de dónde? De los filisteos. ¿Se acuerdan ustedes que fue en Filistea? ¿Dónde? ¿Qué cosa? Se reprodujeron los gigantes. Salió de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, 4.50 metros de altura. Traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Goliat fue uno de los últimos gigantes, porque el que los acabó de exterminar, el que arrasó con todos los gigantes, fue el ungido de Dios, el rey David. Él fue David el que acabó en la Biblia y en la historia con la raza de los gigantes. Estamos hablando de lo siguiente. Hoy estamos en 1999. David vivió hace exactamente 4,000 años. Hace 4,000 años no ha vuelto a surgir ningún gigante parecido al referido en la Biblia. Ahora bien, vamos a saltar del registro bíblico a la historia griega, olmeca, tolteca, otomí, los hindúes y la mitología griega. ¿Sabían ustedes, damas y caballeros, que todas las mitologías hablan de que la tierra tuvo en una época gigantes? ¿Sabían ustedes que no existe una sola civilización en la historia que no haya mencionado en sus anales que la tierra tuvo un diluvio universal? Todas estas historias bíblicas, que para mucha gente parecen que son leyendas, más leyendas son las que tú lees fuera de un documento tan importante y tan exacto como es la palabra de Dios. Es posible que las pirámides de Egipto, ahí andan todavía los astrólogos y los ovninólogos buscando los ovnis, ¿verdad? Y que vinieron dicen que los extraterrestres pusieron esas piedras que pesaban de 4 a 5 toneladas, y hasta ahorita existen misterios como las ciudades gigantescas de Bazán y otros monumentos enormes de construcción permanecen como misterios no resueltos hasta que se acepte como el resultado de la labor de estos gigantes que menciona la palabra de Dios, que fueron los únicos capaces de cargar esas piedras. Y nos encontramos también en la historia, por ejemplo, que durante la Edad de Piedra aparecieron monumentos gigantescos llamados megalíticos. La palabra mega significa gigante o grandísimo, y litos, piedra. Tenían 4,20 de altura y pesaban más de 4,5 toneladas. ¿Quién cargó esas piedras? Los ovnis. Hubo otros monumentos. Aquí estamos ya en la historia. Ya vamos a dejar la Biblia. Hay otros monumentos llamados el menhir, que fueron piedras verticales gigantescas. Otros que se llamaron los alineados, que parecía que eran como una barda. Otros que se llamaron los dolmen, que eran piedras gigantescas. Eran 2 paradas como con una casita y otra arriba formando una casa. Y los cromlech, que fueron círculos de piedras gigantescas. En la ciudad de Salisbury, Inglaterra, están actualmente los dolmen y el conjunto de los Stonehenge. Dentro de la mitología tolteca, ¿cómo se pudo de continente a continente transmitir estas cosas? En la mitología tolteca existe una leyenda que se llama la leyenda de los 4 soles y habla de la existencia de gigantes que habitaron la tierra. En el palacio del rey persa, tú ve ahorita a Irán y visita el palacio del que era rey Sargón. Ahí está un monumento gigantesco dedicado al gigante Gilgamesh, así como es el Hércules griego matando a un león con sus manos.
Entonces, por toda la tierra está diseminado este cuento, esta leyenda de que existieron gigantes en otros tiempos. Nada más que estas historias han sido alteradas, distorsionadas y pervertidas de lo que dice exactamente la palabra de Dios. El registro bíblico es fidedigno porque está inspirado por Dios. La mitología surge de cuentos y leyendas, pero es interesantísimo recordar que Satanás no inventa un cuento si no existe un original. Aleluya. Si yo voy por la calle y me encuentro un billete de 15 pesos, ¿ustedes creen que voy a creer que es real? Un falsificador no falsificaría billetes de 25 pesos ni de 15 pesos porque no existen. Los falsificadores falsifican los originales. Ve a Tepito y encuentras un reloj que es igualito a un reloj Rolex. Ve a Tepito y encuentras cassettes que parecen Sony y no son Sony, pero parecen idénticos. Y Satanás, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, no hay nada que él manifieste, que él haga, que él cuente, que él introduzca en las mentes de las gentes que no les ha resplandecido la verdad de Dios. No hay nada que no sea algo de el original. Entonces, si en la mitología griega existieron gigantes, si Satanás les metió a los hindúes, les metió a los toltecas, les metió a los griegos, estos cuentos es porque realmente existieron. Y cuando buscamos su origen, lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora viene lo bueno. En Génesis 6, del 1 al 4, que acabamos de leer, el hecho de que hayan nacido estas monstruosidades con mujeres humanas nos prueba que los padres de estos gigantes no pudieron ser ni bíblica ni genéticamente padres ordinarios humanos de la descendencia de Adán y de Eva. Estas monstruosidades no pudieron surgir o ser producto de la unión de dos seres humanos ordinarios, no importando qué tan malos o degenerados hayan sido estos seres humanos. Si esto fuera así, ¿por qué desde esos tiempos no se ha vuelto a repetir esta perversión genética? Porque ningún matrimonio, por más que ella sea la peor de las prostitutas y él sea el peor narcotraficante, no pueden, por más malos que sean dos seres humanos, traer estos monstruos otra vez a la existencia. Y vamos a ver que esto se debe a una ley inexorable que se llama en la Biblia la ley de la reproducción. Génesis capítulo 1, versículos del 11 al 12. En Génesis 1, del 11 al 12... Dios le reveló a Moisés, señores médicos que nos visitan, señores psicólogos que nos visitan, señores científicos que nos visitan y que nos escuchan vía televisión. Quiero decirles que en 1860 un científico austriaco llamado Mendelssohn fue el primero que descubrió lo que es la genética en los chícharos. 1860, estamos hablando de hace 130 y tantos años aproximadamente. Damas y caballeros, señores científicos, 4500 años que Mendelssohn, la Biblia le reveló a Moisés en Génesis 1, 11, 12, le dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. La semilla en el hebreo es la palabra que se tradujo semilla, simiente, y en el griego es esperma. Esperma, de donde viene la palabra espermatozoide, que es donde se contiene la información genética de mis bisabuelos, tatarabuelos, de mi color de ojos, de mi color de pestañas, de mi color de mi pelo, de mi estatura. Todo está en esa semilla esperma o en una semilla de las frutas o de un árbol. Dios dijo que produjeran hierba que dé semilla, esperma, simiente, árbol de fruto que dé fruto según su ¿qué? Los perros, hay perro salchicha, hay perro pastor alemán, hay perro doberman, hay perro rottweiler, pero son perros, todos son perrunos. Son caninos todos. Las ovejas son ovejuno.
y las vacas es vacuno. Y jamás, aunque hay diferentes perros y hay caballos ponis, caballos medios, caballos altos, pero son caballos. Los changos, hay changuaraña, hay chimpancé, hay chango de el gorila, pero son de esa semejanza, de ese género, de esa especie. Nosotros somos especie humana. Y genéticamente es imposible que vengamos de los animales. Si tú eres biólogo, sabes lo que son los aminoácidos. Y los aminoácidos son los ladrillos que construyen los músculos, o sea, los ladrillos de la vida. Y los aminoácidos impiden y han impedido ninguna mutación de un animal a un ser humano. Es imposible genéticamente que nosotros tengamos nuestra ascendencia de los animales. Además, ¿a quién te pareces? Damas y caballeros, si los hijos de Dios de Génesis 6:1 fueron hombres ordinarios, yo he ido y existe esta versión, eran de la línea de Set. Bueno, si es así, si seguimos esa lógica, si estos hombres, hijos de Dios, eran ordinarios, al igual que los hijos de los hombres, entonces debemos de concluir 4 cosas erróneas. Si los hijos de Dios no fueron ángeles que se metieron, y vamos a explicar cómo se metieron más adelante, si no fueron seres fuera de este planeta que se metieron con los seres humanos, entonces, número 1, significa que las mujeres paganas de esa época tuvieron el poder de producir monstruos al casarse con hombres ordinarios. Número 2, que hombres piadosos tenían el poder de producir gigantes cuando se casaron con mujeres humanas. Número 3, que la mezcla de estos seres humanos malos produjo gigantes. Y en cuarto lugar, que tal vez la maldad de aquellos tiempos produjo estos gigantes. Sin embargo, nosotros vemos que no existen actualmente estos matrimonios, por más mala que sea ella, por más mala que sea él, ni Capone casándose con la tigresa de Santa Julia, pudiéramos producir semejantes monstruos y degeneraciones genéticas. La teoría, pues, de que estos gigantes provinieron de la línea de Set es insostenible, tanto bíblica como teológica como históricamente. Ahora bien, en Génesis 6:4, regresamos a Génesis 6:4, vamos a observar otro detalle y dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. La frase aquellos días significa antes del diluvio. ¿Ya lo vieron? Esto es antes del diluvio. El diluvio comienza en el capítulo 7 y 8 del Génesis. En aquellos días, antes del diluvio, había gigantes y también después. Aquí, una sola coma nos implica que hubo gigantes antes del diluvio y después del diluvio. Entonces, si eran hijos de Set o de la línea de Set, no es posible porque después del diluvio, ya lo vimos, continuaron los gigantes en esta tierra y lo vamos a ir explicando poco a poco. La expresión hijos de Dios se usa 5 veces en el Antiguo Testamento, la expresión hijos de Dios. Y las 5 veces se refiere a los ángeles caídos. Veamos la primera en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, es la misma palabra hebrea Ben Elohim, de Génesis 6, 1 y 2. O sea, llegaron así un grupo de ángeles y entre ellos venía, esta palabra entre ellos en el hebreo habla que rodeaban a Satanás. Vino Satanás junto con ellos. Job capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. La otra parte donde sucede es en Génesis 6, 1, 4 y encontramos también en Job capítulo 38.
versículo 7, y dice la Biblia que cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí Job está describiendo la creación original antes de Génesis 1:3 al 2:25. En Génesis 1:1 dice la Biblia que Dios hizo los cielos y la tierra. Esta es la creación original. Entre el versículo 1 del Génesis y el versículo 2 encontramos que algo sucedió, porque el versículo 2 del Génesis dice que estaba la tierra desértica, desolada, devastada, y además había tinieblas y estaba cubierta por el agua. En Génesis 1:1 no estaba cubierta por el agua. La palabra eretz, tierra en el hebreo, es tierra seca. En el versículo 2 está cubierta por el agua. Pero esta serie la vamos a comenzar en 2 semanas en la Iglesia del Norte. La raza preadámica se va a llamar. Y ya me estoy emocionado para comenzar esta serie. Y vamos a hablar acerca de eso con más calma. Pero aquí nos encontramos claramente que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. La faz es la parte de la superficie, sobre la superficie del abismo. En el versículo 2, vean, desolación, devastación, desierto, tinieblas, abismo. 5 palabras que se usan para el reino de Satanás están en el versículo 2 de Génesis 1:2, y dice en Jeremías 4, 23 al 26, que Dios no creó la tierra así. En Isaías 45, 18 dice que no la creó devastada ni desolada. Algo pasó, y sabemos que cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, ¿quién estaba esperándolo a Adán y Eva? ¿Quién lo esperaba? Satanás. Satanás ya estaba en este planeta. En Ezequiel 28 dice que Satanás estuvo antes que Adán en el Edén, en el huerto del Edén. Los ángeles no fueron creados en los 6 días de la restauración de la tierra. Los ángeles, Satanás y sus ángeles, hay otra historia, que fueron creados antes que nosotros, porque cuando Adán y Eva fue puesto en el huerto, Satanás ya era un ser caído. Y esta rebelión la describe Isaías 14, del 11 al 15, y Ezequiel 28, del 11 al 20. Ahí está descrita en el Antiguo Testamento la rebelión de Satanás. Ahora, dice en Génesis 6:12, ahorita todo lo estamos viendo así rápido, pero acompáñanos a los estudios allá al centro cívico los martes. Dice en Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí encontramos que antes del diluvio, antes de la destrucción y la devastación por segunda vez por el agua de Dios sobre esta tierra, solamente había 8 personas: Noé y su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 esposas de los hijos de Noé. 8 personas fueron metidas en un arca. La palabra corrompida es la palabra hebrea Sachath, S-H-A-C-H-A-T-H, Shachath, que significa devastación, ruina y destrucción. Vamos a leerlo. Génesis 6:12. La tierra estaba arruinada, la tierra estaba devastada, la tierra estaba destruida, porque toda carne había corrompido sobre su camino. Esto quiere decir lo siguiente, que solo 8 personas conservaron su pedigrí. Solo 8 personas no se contaminaron de la invasión genética que tuvo lugar antes del diluvio universal. Esta es la razón por la cual estas 8 personas fueron salvadas en el arca. Ellos fueron los únicos capaces de darle a la nueva raza un comienzo fresco y puro después del diluvio. Sin embargo, nosotros encontramos no solamente en los relatos olmecas y griegos e hindúes la existencia de los gigantes mezclándose con seres humanos, sino que también esto es tremendo. Los primeros padres de la iglesia cristiana, que se llamaron los padres antinicenos, en la página número 142, en el volumen
Satanás es un querubín. Todos los que pertenecen al ramo angelical no tienen alas. No necesitan para transportarse alas como las aves ni como las águilas. Eso viene de la expresión y de las tradiciones de los seres humanos. Los únicos que tienen alas en la Biblia son los querubines y los serafines. Lo vemos en Ezequiel capítulo 1, capítulo 10, el 13 e Isaías capítulo 6. Los ángeles nunca se describe que tengan alas. Los ángeles son seres espirituales que se parecen y son exactamente iguales a los seres humanos. Hebreos 13, del 1 al 3. Algunos sin saberlo hospedaron. Si llega un monstruo de 3 cabezas a mi casa y quiere que le preste mi cama, yo no se lo voy a prestar. Los ángeles, siempre que han sido vistos por los seres humanos, siempre que los seres humanos han podido verlos con sus ojos, son exactamente igual que nosotros, con la misma apariencia de los seres humanos. Cuando se le aparecieron a Abraham en Génesis capítulo 18 y se estaban afuera de su casa, Abraham no los pudo reconocer al principio porque eran igualitos a los seres humanos. Más adelante, cuando Dios le comenzó a hablar, se dio cuenta que realmente eran seres divinos. Cuando llegaron a Sodoma y Gomorra, Los Ángeles, a la casa de Lot, los homosexuales, de donde viene la palabra sodomita, cuando vieron a los ángeles, los vieron tan guapos y tan atractivos que los quisieron violar. O sea, no tenían orejas de pato, ni ojos de chivo, ni eran seres monstruosos. Los ángeles son como nosotros, pero perfectos como seres humanos. Y no pudieron violarlos porque un ángel de ellos dejó ciego a los sodomitas, cerraron la casa y tomaron a Lot y a su familia. Lee toda la historia en Génesis 19 y los sacaron antes de que Dios las destruyera con fuego y con azufre por tanta depravación moral. Ahora, cuando los ángeles estaban en el cielo, Satanás era un querubín, el más grande de todos, el sello de la perfección, el más perfecto. Su vestido eran de piedras preciosas. Hubo una música increíble cuando fue creado en el cielo. Y cuando Satanás estuvo aquí en la tierra, nosotros pensamos siempre que el cielo es el tercer cielo donde está Dios. Y el cielo, de acuerdo a la Biblia, es aquí en este planeta. Lee el Salmo 37, los justos heredarán la tierra. Y la tierra, y la tierra, y la tierra. Y la Biblia nos habla que vamos a morir, subimos al cielo, pero aquí abajo, en este planeta restaurado en el milenio, es donde realmente va a estar el cielo. Y la palabra Edén en el hebreo es la misma palabra en el castellano, se escribe Edén, significa lugar de placer, lugar de delicias, no de descanso. Porque descanso implica que una persona trabajó mucho y estaban cansadas, y antes de que Satanás estuviera en el Edén no se cansaba porque eran perfectos, no había pecado. Satanás estuvo aquí en este planeta estuvo habitado antes por nosotros, antes de nosotros, por otra raza de hombres, otra raza de seres. Y Satanás gobernaba este planeta y recobró el poder del planeta cuando se lo quitó a Adán. Y ahora Satanás le dijo a Cristo, todos los reinos te doy, y Cristo no se lo debatió. Cristo reconoció que Satanás tiene el control de los reinos del mundo. Y en Apocalipsis 13 dice que Satanás le da al anticristo su trono y su dominio y su autoridad. Tiene un trono y se lo da al anticristo, y el trono es este planeta. 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control del maligno. Cristo viene y nos rescata a nosotros, nos quita las vendas y nos muestra que todo lo que sale en las películas, en las mitologías, en las leyendas, y todo es absolutamente real pero distorsionado. Realmente vivimos en un mundo extraterrestre, no somos de este mundo, hemos venido del cielo, hemos bajado acá. Este mundo le pertenece a Satanás. Cuando venga Cristo se lo va a volver a quitar y nos los va a entregar a nosotros. 7, 24 y 25, para que el reino y los reinos del mundo sea entregado a los santos del Altísimo. Los ángeles se rebelan contra Dios y entonces una tercera parte de ellos se va con Satanás. Esto quiere decir que por cada dos ángeles, por cada ángel malo, hay dos ángeles buenos. Vamos de gane, ¿no? Por cada ángel malo, por cada demonio, hay dos
ángeles buenos. Ahora bien, los ángeles son arrojados con Satanás aquí en la tierra. Y aquí en la tierra hay un gobierno, existió un orden social antes de que el de nosotros aquí en la tierra. Y en el capítulo 3 en adelante, Dios restaura este orden social y crea a nosotros como una obra maestra y como algo diferente del orden social anterior. Los que habitaron esta tierra antes que nosotros, estos ángeles caídos, vean ustedes lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2. ¿Qué les pasó a todos estos ángeles? Bueno, todos tuvieron 3 destinos. Los vamos a mencionar. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, la palabra infierno, aquí es la palabra griega tartarus. Tartarus. Por favor, otra corrección. No existe ningún demonio, ningún ángel, ni el diablo en el infierno. No hay ninguna escritura que nos diga que los demonios están en el infierno. Satanás anda vivito y coleando aquí arriba. En el infierno solamente están, de acuerdo a la Biblia, almas de seres humanos. Y los ángeles que pecaron, dice aquí el versículo 4, los arrojó al infierno, a prisiones de oscuridad para ser reservados en el día del juicio. Ciertos ángeles que se rebelaron con Satanás fueron confinados a un lugar que se llama el Tartarus, que no es el infierno nuestro, es una prisión donde solo ellos se encuentran. Muy bien, vayamos a Judas, antes de Apocalipsis. Versículo 6 y 7. Y dice Judas, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. La palabra morada, damas y caballeros, esta palabra morada que se tradujo aquí es la misma palabra de 2 Corintios 5 que significa cuerpos. Ciertos ángeles abandonaron sus cuerpos, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Escuchen versículo 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles de los que se está hablando, los sodomitas, los homosexuales, de la misma manera que esos seres que existieron antes y que están en prisiones, que se llamaron ángeles, igual que ellos, habiendo fornicado. Si quieres arrancarle las hojas a la Biblia, arráncaselas. Si les quieres dar otra interpretación, dale la interpretación que tú quieras, pero la palabra de Dios se interpreta por sí misma. Habiendo fornicado e ido en vicios contra natura. Dios creó a Adán con órganos sexuales masculinos y creó a Eva con órganos reproductores femeninos, para que la unión perfecta de un hombre de un sexo y la mujer de otro sexo, a través de esa unión hubiera un producto que es el ser humano. Dios no creó a Adán para que se fuera con Pancho, ni para que se fuera con Jorge, ni le entregara sus órganos sexuales a alguien de su propia naturaleza. Esto es contra natura. Ir contra el sexo, contra alguien que no es lo opuesto a mí, se llama homo, o sea, es algo que viola un principio bíblico. Y si tú quieres ver las consecuencias de la homosexualidad y del lesbianismo, lee el capítulo 1 de Romanos, donde lo peor que el ser humano puede hacer. Damas y caballeros, aquí encontramos que estos ángeles, de alguna manera, se mezclaron con las mujeres, produjeron monstruos. La pregunta de los 64,000 pesos, óigame, espérenme tantito, pero es que en Mateo 22:30, Jesucristo dijo que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Exactamente eso fue lo que dijo. La palabra casamiento es gomen, el griego, que significa no tiene una relación lícita, legitimizada por un gobierno, por un papel humano, porque en el cielo y en el milenio no nos vamos a casar, pero dice Isaías 64 que vamos a reproducirnos y que el pecador de 100 años será maldito. Entonces no podemos decir que estos ángeles, aunque ellos no pueden reproducirse, no pudieron ellos alterar nuestra genética y alterar
los genes humanos para producir los monstruos que actualmente estamos nosotros a punto de volver a ver. Damas y caballeros, ¿saben ustedes lo que dice la Sagrada Escritura en Mateo 24, 37 al 39?